Este discurso hasídico no tiene que ver con la parsha de esta semana, no tiene que ver con los eventos del mes de Tammuz tampoco, pero humildemente a mí me pareció interesante estudiarlo porque tiene que ver con lo que es un rebe. Y no solamente con lo que es un rebe, sino como cómo el rebe se mira a sí mismo, por así decir. Es una visión diferente de lo que uno está acostumbrado. Este Maimer el rebe lo pronunció en Parshas Tzav. Parshas Tzav es la segunda parsha de Sefer Vayikra, el tercer libro de la Toira, el Shabbat anterior a Paisaje, el 10 de Nisan, Tovshim Lamed Beis, 1972. Este discurso está basado en un pasuk, en un versículo de Tehilim, de los Salmos. El versículo en el Salmo 70 es en realidad una continuación directa del final del Salmo 69, como vamos a estudiar a lo largo del discurso, a lo largo del Maimon. Vamos a comenzar y va a ser self-understood, se va a entender solo la idea y la continuación del Salmo 69 al Salmo 70. Como pequeña introducción, lo vamos a ver dentro del discurso. En el Salmo 69, al final, es un salmo largo, se habla de la construcción de Zion, de Jerusalén, de Eretz Israel, el pueblo de Israel floreciendo, estamos todos bien. Y el Salmo 70 empieza, el rey David, diciendo Lehazkir, para recordar. ¿Qué es lo que hay que recordar? El Midrash se detiene en esto, ¿qué es lo que hay que recordar? Y el Rebbe, como dije antes, quizás una especie de visión sobre sí mismo, la idea detrás del discurso es, ¿y qué pasa con el Rebbe? Conmigo, el líder del pueblo de Israel, por eso digo en conexión con Gimel Tammuz, el 3 de Tammuz, el fallecimiento del Rebbe, a pesar que ya pasamos Gimel Tammuz, pero una vuelta de rosca más para entender un concepto más. El Rebbe se entrega totalmente a su rebaño, que somos nosotros. Pero ¿qué pasa con él? ¿Tiene tiempo para él? ¿Tiene tiempo para estudiar? ¿Alguien se acuerda de él? Todos queremos, Rebe esto, Rebe lo otro, dame, pedí por mí. ¿Y él? ¿Quién pide por él? Vamos a ver. De vuelta, Salmo 70, David Leazkir, para el director del coro, así empieza el Salmo 70, por David, para recordar. Y el Midrash trae un ejemplo sobre este salmo. ¿Qué es lo que hay que recordar? El ejemplo es como un rey que tenía ovejas y se enojó con las ovejas. Lo dice porque el Midrash echó a las ovejas, abrió el cerco y echó básicamente al pastor. Chao, váyanse todos. Y después de un tiempo el rey se arrepintió y de vuelta quiso tener sus ovejas, empezó a recoger sus ovejas, construyó el cerco y no se acordó del pastor. Por eso el pastor dice, hey, las ovejas están recogidas, el cerco está construido y yo no fui recordado. Esto dice el Midrash. De la misma manera, continúa el Midrash, dijo David Amelech, el rey David. En el final del Salmo 69 dice, cuando Dios salve a Zion, Eretz Israel, Jerusalén, todo el concepto, no importa exacto el detalle, Zion, y Beivne ahora Yehuda, y construye las ciudades de Yehuda, evidentemente, el cerco está construido. Dios va a construir a Zion, va a construir las ciudades de Yehuda, entonces el cerco está. Continúa el Salmo 69 al final, y vamos a sentar, y se asentarán ahí, y la heredarán, y la descendencia de sus sirvientes, los de Dios, la van a heredar, y los amantes de su nombre, de Dios, van a residir en ella. Evidentemente, el pueblo de Israel, que son las ovejas, también están recogidas. El rey construyó Jerusalén, puso a las ovejas en Jerusalén, el pueblo de Israel. Y sin embargo, el pastor, nadie lo mencionó. Por eso el pastor dice, y yo no fui mencionado. Por eso continúa el Salmo 70, después de los últimos versículos del Salmo 69, para el director del coro, por David Leazkir, para recordar, hey, dice David, acordate de mí, ¿qué pasa conmigo? ¿Y yo dónde estoy? Esto es el Midrash, es decir, que este Salmo, explica el Rebbe, está hablando de una situación en la cual la tierra de Israel, que es la tierra donde los ojos de Dios, nuestro Señor, está en ella desde el comienzo del año hasta el final del año, la tierra de Israel está plena, porque Dios salvó a Zion, Moshiach y todo lo que esto quiere decir. Y no solamente Zion, que se refiere a Jerusalén, sino que también todas las ciudades de Eretz Israel, como dice el Salmo, va a construir las ciudades de Yehuda.
y de manera tal que vamos a sentarnos ahí, vamos a heredar la tierra, y como Dios le prometió a Abraham Avinu en el pacto entre las partes. Y no solamente esto, que está el pueblo de Israel en plenitud también. ¿Cómo sabes que los judíos están ahí en un nivel elevado, etcétera, en esa situación en la cual está hablando el Salmo? Porque nos llama el Salmo Zera Avada, la descendencia de los sirvientes de Dios. ¡Wow! Somos todos sirvientes de Dios. Está buenísimo. Esto está hablando de los Levim, cuyo asunto es servir a Dios. Y nos llama también el Salmo Oyave y Shemoy, amantes del nombre de Dios. ¡Wow! Somos todos ahí, grandes tzadikim. Esto se refiere a los Koyanim, que bendicen al pueblo de Israel con amor. Es decir, que todo el pueblo de Israel está en una situación espiritual muy elevada. Todos nos llamamos las descendencias de los sirvientes de Dios, los amantes del nombre de Dios. Sin embargo, después de todo esto, Israel, super Eretz Israel, super pueblo judío, Moshiach, construcción, buenísimo. Pero todavía el pastor no fue mencionado. El pastor se queja. ¿Y yo? ¿Dónde estoy en todo este picture, en toda esta historia? ¿Dónde estoy yo? Sobre esto dice el Salmo 70, para el director del coro, por David, para recordar. Acuérdense de mí, por favor, dice David Amelech. Tenemos que entender, hay algo que no cierra muy bien en este Midrash. Listo, hasta acá el Midrash, muy lindo. David le pidió a Dios, acordate de mí. Pero hay algo que no cierra acá. Aparentemente, por cuanto el rey juntó a las ovejas y construyó el cerco, se entiende, se sobreentiende que el rey no se olvidó del pastor, que es el que cuida las ovejas, y con seguridad también trajo de vuelta al pastor, para que en la práctica es el pastor el que reúne las ovejas, el que cuida las ovejas. El rey se va a poner a construir un cerco, el rey va a correr en el campo atrás de cada oveja. No, güey, el rey es el rey. Va a mandar al pastor a correr a cada oveja. Entonces, obviamente el pastor está ahí. El rey no se ocupa de estas cosas. Entonces, ¿por qué el pastor se queja y dice, y a mí nadie se acuerda de mí? Forzosamente tenemos que decir que esta idea de recordar no es al respecto del pastor en sí, la existencia misma de un pastor al respecto de las ovejas, en su relación con las ovejas. Porque, de vuelta, por el hecho de que las ovejas están reunidas y el cerco construido, esto te demuestra que el pastor está ahí también. Y más aún, como yo dije antes, esta reunión de las ovejas mismas fue a través del pastor. Solamente que, aún así, el pastor está diciendo, ¿y yo? ¿Dónde estoy yo? Nadie se acuerda de mí. Es decir, el pastor por sí mismo, como el pastor es para él, en adición al hecho de que el pastor es un pastor de ovejas. Vamos a terminar el párrafo y explico. Y esto, ¿cómo se logra? A través de, justamente, Salmo 70, para el director del coro, por David, Dios, acordate de mí. Punto. Esto es capítulo 1. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Mirá, el líder tiene dos facetas. Tiene el líder como el líder es para sí mismo, y tiene el líder como es líder, justamente, de su rebaño, por así decir. Y acá David Amelech se está quejando de que Dios no se acuerda de él. De mí, pero es como si dijésemos, ok, el Rebbe enseña mucha toira. Buenísimo. ¿Y cuándo estudia él? Ok, hay un momento en que el Rebbe cierra la puerta de la oficina y ahora estoy estudiando yo, para mí. Yo también tengo que crecer. Yo también tengo que cumplir mitzvahs, etcétera, etcétera. Obviamente yo no estoy diciendo que yo soy el Rebbe. Yo no soy el Rebbe, pero digo, cada uno dice, pero yo necesito un tiempo para mí también. No es solamente dar, dar, dar. ¿Y yo? ¿Quién me da a mí? Entonces, esto es lo que David Amelech está diciendo. Rey, acordate de mí. ¿Dónde estoy yo? Como yo soy para mí mismo, no como yo soy líder de las ovejas. Para entender este asunto, vamos a entenderlo de acuerdo a una enseñanza de Baal Shem Tov, que este parrafito que viene ahora es re cortito y da para hablar horas solamente de este parrafito. No voy a hacer eso, por supuesto, es para otro estudio, Dios mediante. Esta enseñanza de Baal Shem Tov está registrada en una de las 7 enseñanzas que dijo el Baal Shem Tov en el Gan Eden, en el año Tov Reish Nun Beis, haciendo una cuenta rápida, 1892. Y estas enseñanzas que dijo el Baal Shem Tov en el Gan Eden, Baal Shem Tov falleció en 1690 y pico, acá estamos hablando de 1892, el Baal Shem Tov dijo todo esto en el Gan Eden, ¿y quién escuchó esto? El Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad. Hay un montón de detalles sobre cuáles son las 7 enseñanzas, qué es lo que escuchó el Rebbe.
no nos vamos a detener en esto ahora. La cuestión es que el Baal Shem Tov me enseñó así. El versículo dice en Ishaya, Kumi oiri kiva oirech. Levántate. Ishaya es el profeta de la redención. Ishaya dice así, levántate, ilumina, porque vino tu invitado, oirech, tu camino, o tu luz, perdón, tu luz, oireyach, con ges, tu luz. Levántate, ilumina, porque vino tu luz. Así dice Ishaya. ¿Qué dice el Baal Shem Tov sobre este versículo? Ustedes, los líderes del pueblo de Israel, que dejan de lado su toira, su avoida, en beneficio de la congregación, ¿qué va a ocurrir con ustedes? Etcétera. O sea, que en adición a la actividad de los líderes del pueblo de Israel en beneficio de la congregación, similar a la actividad del pastor en beneficio de las ovejas, también existe una virtud que tiene que existir en los líderes del pueblo de Israel ellos mismos. Como dice el Baal Shem Tov, ¿qué va a pasar con vos mismo? De vuelta, acá no trae toda la enseñanza del Baal Shem Tov, yo tampoco recuerdo toda la enseñanza del Baal Shem Tov, esa es la verdad, pero la cuestión es que evidentemente existe algo que el pastor tiene que hacer para él mismo. Para poder realmente ser pastor y ayudar a las ovejas, él se tiene que poder ayudar a sí mismo también. De acuerdo a esto entendemos que después de que hay una reunión de las ovejas y se construyó el cerco y el pastor está ahí también, esto es solamente el pastor, de acuerdo a cómo el pastor se relaciona con las ovejas, pero no el pastor por sí mismo. Y sobre esto el pastor dice, como dice el Salmo 70, para el director del coro, por David, para recordar. Ok, ¿de qué estamos hablando al final? Y el Rebbe explica, eso fue el segundo capítulo, donde el Rebbe trae la enseñanza del Baal Shem Tov, donde claramente el Baal Shem Tov está diciendo, hey, cada líder del pueblo de Israel necesita también algo para sí mismo. ¿Qué va a pasar contigo? Tercer capítulo. El asunto es así, para entender todo esto. Los líderes y pastores del pueblo de Israel son como pastores de ovejas, que se preocupan constantemente por sus ovejas. Como dice el Midrash sobre el versículo Moishe haya roye, en Parashat Shmois. Moshe era pastor. ¿Qué significa que Moishe era pastor? Que Dios lo probó a Moshe a través de las ovejas. Que el Midrash nos cuenta, se escapó una oveja jovencita, como está escrito el Salmo también. Toisi que se oive, me confundí como una oveja perdida. Y Moishe corrió atrás de esa oveja y la levantó en sus hombros. Entonces Dios dijo, tenés misericordia para guiar a las ovejas de un hombre de carne y hueso, que era su suegro, Israel. Entonces te juro que vos vas a guiar a mis ovejas Israel. Esto es una historia sobre Moishe Rabbeinu. Lo mismo encontramos sobre David Amelech. Dios probó a David Amelech con las ovejas y lo encontró un pastor agradable, porque David Amelech sacaba las ovejas más chiquititas para que pasten el pasto más suave, después sacaba a las ovejas más viejas para que pasten el pasto, que coman el pasto intermedio, y después sacaba a las más jóvenes, fuertes, para que coman los pastos más duros. Entonces Dios dijo, aquella persona que sabe pastar o sabe guiar a las ovejas de acuerdo a la fuerza de cada una, que venga y que pastoree en mi pueblo. Ya tenemos dos lugares en el Midrash donde encontramos que hay una conexión entre líderes del pueblo de Israel, Moishe Rabbeinu y David, con ser pastor. Y como es sabido lo que escribe el Rebbe anterior en su carta al respecto del día del fallecimiento de 2 de Nisan, Beis Nisan, ese fallecimiento del Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, el padre del Rebbe anterior. ¿Qué escribió el Rebbe anterior sobre su padre? Los pastores de Israel no se separan de sus ovejas, sino que están parados y sirviendo en lo alto, ayudando y guiando a sus ovejas aquí abajo. Y lo mismo ocurre, y el Rebbe dice esto sobre su suegro, el Rebbe anterior, y nosotros decimos esto sobre el Rebbe. Lo mismo ocurre con mi suegro, el Rebbe anterior, que es quien ocupa el lugar del quinto Rebbe de Chabad, el sexto vino después del quinto, y lo mismo ocurre con el Tzemach Tzedek, con el tercer Rebbe de Chabad, cuyo día de fallecimiento es el 13 de Nisan. No nos olvidemos que este discurso fue dicho el 10 de Nisan.
Entonces tiene conexión con el 2 de Nisan que ya pasó, con el 13 de Nisan que va a pasar, y para nosotros con el 3 de Tammuz. Esto es mi humilde adición a la cosa. La cuestión es que los pastores del pueblo de Israel no abandonan a su rebaño. Están ahí sirviendo, guiando, ayudando. La función, el trabajo de los líderes y pastores del pueblo de Israel es juntar a las ovejas. Por eso está escrito el versículo en Irmiau, dice, Se pezura Israel. Somos ovejas como perdidas, esparcidas por todos lados. Y hay una necesidad, por cuanto somos ovejas esparcidas, después vamos a ver cómo el Rebbe aplica esto al servicio a Dios, es muy interesante. Pero vamos paso a paso. Por cuanto somos como ovejas esparcidas por todos lados, es necesario alguien, un pastor, que recoja las ovejas y que construya también el cerco. Esto es como está escrito, otro versículo en Ishaya, que Tiferes Adam Lesheves Bais, la belleza de un ser humano es que se puede asentar en una casa, que es como si fuese el cerco, lo mejor es que estemos juntos y reunidos, etc. Solo que acá hay una virtud de un cerco, que en hebreo se dice dir, un cerco por sobre un bais, sobre una casa. Por cuanto el pueblo de Israel tenemos la virtud de ser como animales por sobre los seres humanos. ¿Qué es esto de animales, seres humanos, ovejas? ¿De qué estamos hablando? Todos nosotros, sin excepción, tenemos diferentes formas de expresarnos. Y tenemos formas interiores más relacionadas con lo animalístico y formas interiores más relacionadas con lo humano. ¿Cómo sabemos que también tenemos cualidades animalísticas? Como está escrito, dice el Salmo, yo soy como un animal, soy como animales. Al punto tal que existe un nivel espiritual, que no importa qué quiere decir, que se llama Beheima Rabo, el gran animal, es un nivel espiritual muy elevado, en Kabbalah, yo qué sé, antes del mundo de Atzilus, que no importa lo que quiere decir tampoco, como está explicado en Tania, y como está explicado también en otros discursos hasídicos al respecto de transformar se llama shtus, la tontería inferior, ahora explico esto brevemente, de impureza, tontería de impureza, transformarla en tontería de kedusha, de santidad, que trascienda la lógica. Un minuto, ya explico, que esta tontería inferior a la lógica, es como un animal por debajo de un ser humano. Y el objetivo del servicio a Dios es elevar ese animal que está por debajo del ser humano a un nivel que está de animal por encima del ser humano. Y automáticamente también tenemos que llegar a esta virtud de un hombre sentado en una casa en forma de cerco. ¿Qué dijo el Rebbe? ¿De qué está hablando? Es demasiado volado esta parte. La idea es así, es más simple de lo que parece. Nuestros sabios dicen en el Talmud, Ein Adam Aveira, una persona no transgrede la Torah, excepto si entra en su interior un espíritu de tontería. Cuando nos volvemos tontos, ahí es cuando Has Shalom, Dios libre y guarda, una persona puede transgredir la Torah. ¿Qué significa volverse un tonto? Que de repente sos un tonto. Si sos inteligente, no te volvés tonto de repente. La idea es la siguiente. No tomamos en cuenta que cuando Dios libre y guarde transgredimos la Torah, nos estamos alejando de Dios. Por naturaleza, nadie se quiere alejar de Dios. Pero esta es la tontería, entre comillas, el espíritu de tontería que nos ingresa en el interior, que nos confunde y pensamos que no importa, si es una mitzvah más, una mitzvah menos, una transgresión más, una transgresión menos, no te vas a alejar, no dejas de ser judío por transgredir. ¿Ok? Hay ciertos aspectos que es así, ciertos aspectos que no, y esto está explicado ampliamente en los discursos hasídicos que tienen que ver con el 10 de Shvat. Ahora no es el momento para todo el maíz, pero en esos discursos también se explica esta idea de que uno para luchar contra esta tontería de pensar que continuamos vinculados con Dios después de transgredir, tal y cual estábamos conectados antes de transgredir, para luchar contra esta tontería, uno tiene que volverse un tonto. ¿Qué significa? Hay dos tipos de tontería. Hay un camino intermedio normal, lógico, que todos los seres humanos lógicos transitan ese camino. Cuando uno se desvía de ese camino, que esto es otra de las acepciones de la palabra shtus, stía, desviarse, un tonto es alguien que está desviado del camino normal. Cuando uno se desvía de ese camino, uno se puede desviar de dos maneras diferentes. Por debajo de lo lógico y racional o por encima de lo lógico y racional. Desviarse por debajo de lo lógico y racional sería, por ejemplo, una persona que es diabética y le hace mal comer cosas de azúcar y yo qué sé cuánto,
El tipo ve una torta y dice, es muy rico. Y el médico le dice, no, pero no podés, comes esto y explotás. Que insulina, qué sé yo. El tipo dice, pero ¿cuál es rico? Y va y lo come. Sos un tonto. Te estás haciendo daño a vos mismo. Y cualquier persona con 3 gramos de cerebro te va a decir, sos un tonto. No podés comer eso. ¿Ok? Ahí se desvió por debajo de lo lógico y racional. Después la desviación por encima de lo lógico y racional es cuando una persona, por ejemplo, por alguna razón, circunstancias de la vida, no interesa, no cumple una mitzvah determinada. Y la persona dice, voy a cumplir esta mitzvah. Hoy voy a comer kosher, hoy voy a cumplir, voy a prender las velas de llaves, hoy voy a ponerme tefilin. Y lo mira el compañero, el vecino, y dice, pero ¿qué te pasa si vos nunca haces esto? ¿Por qué ahora lo haces? ¿Que te volviste loco? La respuesta es sí. ¿Sabes qué? Es una locura que trasciende lo racional. Lo lógico y racional sería no hacer esto, porque nunca lo hiciste. Bueno, uno va más allá de lo que entiende, por encima, se desvía, efectivamente, porque lo normal sería no hacerlo si nunca lo hiciste. Pero se desvía uno de ese camino normal y uno cumple esa mitzvah. Entonces tenemos 2 tipos de desviación. El rey acá lo llama desviación de impureza, digamos, por debajo de lo lógico, y desviación de kedusha, santidad, por encima de lo lógico. Es en este sentido de la desviación que nos parecemos a los animales. Los animales no tienen lógica, no tienen intelecto para decir, si es A es B, entonces 1 más 1 igual 2. No. Pero en este sentido puede ser un animal por debajo de lo lógico, que es el tipo que se comió todo el azúcar siendo diabético y es un animal. Está mal lo que estás haciendo, te estás haciendo daño. O podés desviarte y ser un animal por encima de lo lógico. Así como el animal no le importa, digamos, yo qué sé, clásico, no estoy diciendo que está bien ni mal, es simplemente un ejemplo. Los perros que cuando el dueño está mal, el perro se queda al lado y lo acompaña. Y ¿es lógico? No, el perro no come, no bebe, no nada, y se termina muriendo junto con su dueño. ¿Es lógico? No, no es algo lógico. Pero digamos que es un ejemplo, y entre comillas está por encima de lo lógico, no por debajo de lo lógico. Ok, es un perro y no tiene lógica, pero es como acompañamiento total, entrega absoluta. No me importa si me va a hacer bien o no, me entrego. En el ejemplo que yo di de las mitzvot, no me importa si estoy acostumbrado a hacerlo o no. Lo hago igual porque sé que esto es lo correcto. Ay, no tengo ganas. Ay, me lleva tiempo, dinero, lo que sea. No importa. Vamos por encima de la lógica y lo hacemos. Entonces, ahí tenemos estos 2 niveles de animal. Por eso el Rebbe mencionó que hay una virtud del cerco, el concepto del cerco para los animales. Los seres humanos vivimos en casas, los animales viven en cercos. Hay una elevación, una virtud del cerco por sobre una casa. En la casa viven los seres humanos, en el cerco puede vivir alguien que trasciende su propia lógica de ser humano y va más allá de lo que su lógica le dicta, en el buen sentido, no en el mal sentido, en el buen sentido. Ok, entonces, ¿cuál es la actividad de los líderes del pueblo de Israel? Juntar a las ovejas que están esparcidas por todos lados y construir este cerco. O sea, llevarnos a cada uno de nosotros a trascender nuestras propias limitaciones lógicas. Sin embargo, toda esta actividad de los líderes y pastores del pueblo de Israel, reuniendo a las ovejas, construyendo el cerco, es lo que el pastor y líder se preocupa solamente por sus ovejas y no por sí mismo. El pastor no está pensando en él mismo, el pastor está pensando en las ovejas nada más. Por lo tanto, tiene que haber una especie de recuerdo que sea para el pastor y para el líder mismo. Por eso el rey David, volvemos a insistir, la Menatzeach para el director del coro, por David para recordar. Ahora entendimos lo que es un líder del pueblo de Israel. Ahora entendimos cómo se entregan totalmente, entendimos cómo son capaces de llevarnos de un estado animalístico por debajo de lo lógico a un estado animalístico que trasciende la lógica. ¡Wow! Los líderes del pueblo de Israel está buenísimo. ¿Y ellos? ¿Mm? Nadie sabe qué pasa con ellos. Y la explicación de este recuerdo que el rey David está pidiendo es la siguiente. El asunto de un pastor es que por sí mismo es interesante, para nosotros lo podemos leer y podemos estudiarlo, pero el Rebbe está hablando sobre su suegro, o sea, sobre sí mismo. Es interesante ver cómo el Rebbe se describe a sí mismo. Pero esto es mi interpretación nada más. La explicación es así. ¿Qué es un pastor? Un pastor
es que por sí mismo tiene cualidades especiales por las cuales es más elevado que el resto de las personas. Está por encima de los demás. Y en general se hace pastor de los demás, guía a las demás personas. ¿Por qué hay un líder? ¿Qué significa el líder? O porque los demás lo pusieron arriba, o porque por naturaleza es un tipo elevado y se hace jefe en todo el grupo donde se encuentra. Sea como fuere, es líder. Y la gente lo ve y dice, ah, sí, vamos a seguir a este que parece que sabe lo que está haciendo. Como dice el Midrash, sobre el versículo que ya estudiamos, Moishe Hayarroye. Moishe era un pastor. Es decir, que Moishe desde el momento de su nacimiento ya estaba listo para ser pastor. No es que se transformó porque alguien le enseñó, nadie le enseñó nada, el tipo nació con la naturaleza de ser un líder. Solo que después se revela esto a través de que Dios lo probó con las ovejas, etcétera, como vimos. Como que Moishe mismo se dio cuenta que él era líder. Pero ya lo tenía esto. Es una cualidad natural, innata. Es decir, que el pastor del pueblo de Israel, su Gadla Mailas Nishmas, es muy elevada la virtud de su alma por sobre la virtud de las almas de las ovejas que dirige. Eso es un rebe. Está por encima de la media de lo que nosotros somos como seres humanos. Y como un rey, que su virtud está por encima de todo el resto del pueblo, como dice la Torá misma, Mishichu, sobre Shaul HaMelech, sobre el primer rey del pueblo de Israel, de su hombro para arriba era más alto que todo el resto del pueblo. Es decir, no solamente que su cabeza físicamente era un tipo alto, wow, mirá qué alto que es Shaul HaMelech, sino que incluso sus hombros estaban por encima de todo el resto del pueblo. Y acá no estamos hablando de una cuestión de altura física. Ah, ¿cuánto medía Shaul HaMelech? Estamos hablando de que intelectualmente, espiritualmente, estaba por encima del resto del pueblo. Y a pesar de que era muy elevada su virtud, la virtud del rey y la virtud del pastor, sin embargo, el pastor y el rey se rebajan a sí mismos para guiar al pueblo y guiar a las ovejas. Y todo lo contrario, por cuanto su virtud es muy elevada, al punto que tal que tiene una elevación esencial, el tipo nació siendo líder, el tipo es líder por naturaleza, por eso mismo es capaz de descender bien bajo para guiar a las ovejas, como está explicado en otros lugares, en los discursos hasídicos de Rosh Hashanah y los de Purim, al respecto de un versículo en la Megilá, y Abiu Levush Malchus, no importa esto, avanzamos. Y ahí se explica que Sfiras a Malchus, que no voy a entrar en todos los detalles de qué es esto, porque es demasiado volado y vamos a perder tanto tiempo solamente explicando esto que no vamos a poder ver el resto del Maimon, que es muy interesante. La cuestión es que hay una expresión divina que se llama Malchus, reinado, que en general es como Dios se expresa en el mundo como rey. La raíz de esta expresión divina está en la elevación esencial de Dios, que está por encima de todo el resto de las criaturas y todo el resto de las cosas, es Dios, es el Señor. Y esto es algo similar, lo podemos ver todos los días al respecto de vuelta, es algo místico, Binyan Malchus, la construcción del reinado divino a través del rezo, de la oración, etc. Y sobre esto es justamente la petición del Salmo 70 para el director del coro, por David, para recordar que a pesar de que el final del Salmo 69 es redención, Geula, y las ovejas reunidas, y la construcción del cerco, etc., como está escrito, que Dios va a salvar a Zion, es decir, que va a haber redención y va a estar todo bien, y el pueblo de Israel en un nivel espiritual muy elevado, como dijimos antes, sirvientes de Zera Abada, la descendencia de los sirvientes, hoy habéis llamado amantes del nombre de Dios, todo muy lindo, pero el pastor no fue mencionado. El hecho de que existe un pastor no es solamente en relación a sus ovejas, sino que también tiene que ser en relación a sí mismo. Y por lo tanto hay una necesidad de una petición específica de que exista redención también al respecto del pastor, como el pastor es por sí mismo. Por su gran virtud esencial, pueda elevarse más todavía sin límite. Este es el tercer capítulo. ¿Qué aprendimos acá? Que todavía no sabemos exacto cómo funciona, pero lo vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Qué aprendimos acá? Que, como dijimos antes, existe el pastor como es para las ovejas, el pastor como es para sí mismo. ¿Y qué significa el pastor? En el tercer capítulo, aprendimos, el pastor
es un tipo que está por encima de todos los demás. Y es un tipo que tiene una capacidad de crecer infinitamente, pero deja de lado sus propios intereses y su propio crecimiento personal para dedicarse de las ovejas, dedicarse del pueblo, etc. Pero, evidentemente, de tanto en tanto, el pastor mira para arriba y dice, ¿y yo? ¿Dónde está mi crecimiento personal? ¿Qué pasa conmigo? Y esto es el salmo que justamente da comienzo a nuestro maim, a nuestro discurso, de Azkir. El pastor está pidiendo a Dios, acordate de mí, recordame. Sobre esto está escrito justamente para el director de coro, por David, para recordar, para poder lograr una elevación y una plenitud en el pastor por sí mismo. Incluso después de que ya recogió las ovejas, ya construyó el cerco, pero el pastor quiere seguir creciendo, él mismo, para sí mismo. Para lograr esto hay que poder ser un cli, un recipiente para esto. Y por lo tanto, no ocurre por sí mismo el crecimiento del pastor por haber reunido las ovejas o por haber construido el cerco. O sea, el rebe no crece siendo rebe de los Hasidim. Hay otra cosa que es el rebe para sí mismo y que tiene que haber un crecimiento personal en él mismo, más allá de ser rebe. Rebe significa Rosh Bnei Israel, la cabeza del pueblo de Israel. No alcanza con ser rebe para crecer. Tiene que haber algo que él mismo haga para su propia Avodas Hashem, para su propio servicio a Dios. ¿Y cuál es esto que él tiene que hacer? ¿Y cuál es la herramienta a través de la cual él puede crecer infinitamente? Como dijo al final del capítulo anterior, Zikaron, recuerdo. Que esto es lo que dice el Salmo, Lehaskir, para recordar. ¿Qué significa recuerdo? Es sabido, esto está traído de diferentes lugares en Kabbalah, en Hasides, es sabido que el concepto del recuerdo, la memoria en el ser humano, está relacionado con el nivel que se llama Jochma, sabiduría. Como la sabiduría es por sí misma y que trasciende su relación con otro nivel que se llama Bina, entendimiento. Bekitsur, en resumen, en el intelecto hay diferentes formas del intelecto que están conectadas, interconectadas una con la otra. Y esto incluso, no, yo no soy neurólogo ni nada por el estilo, pero la ciencia hoy en día también habla de diferentes, la parte derecha, la parte izquierda, el hipotálamo, el hipo este y por lo otro, la corteza cerebral, cada parte tiene una cosa diferente y una función diferente en el cuerpo. Y están todas interconectadas una con la otra y de hecho cuanto más interconexión hay, mayor capacidad la persona tiene de procesar diferentes cosas, de sentir diferentes cosas, etc. Entonces acá pasa lo mismo. Hasides explica que hay básicamente dos cualidades intelectuales. Una se llama Jochma, sabiduría, y otra se llama Bina, entendimiento. Que Jochma es la capacidad de abstraerse y Bina, esa sabiduría, y Bina, entendimiento, es la capacidad de desarrollarse, al revés, expandir. Abstracción o es como si dijésemos entender conceptos abstractos o entender conceptos prácticos, concretos. Esto es Jochma y Bina, son dos cualidades intelectuales diferentes. El concepto de Zikaron, de recuerdo, memoria, etc., está relacionado con Jochma, como Jochma es por sí mismo, sabiduría por sí misma, sea lo que fuera que quiere decir. Y esto trasciende totalmente construir, el concepto de construir el cerco, que es como una casa, como dijimos anteriormente, que a pesar de que construir un cerco y una casa tiene que ver con Jochma también, sabiduría, como está escrito. Este es un pozo, un versículo en Mishlei. Jochma ibne bais, con sabiduría se construye una casa, que sí que evidentemente también hay algo de la sabiduría aplicada a la dirección y conducción, liderazgo del ganado. Hay que construir la casa, etc. Hay que ocuparse de los que están por debajo de uno, por así decir. Aún así, esto es solamente Jochma como se aplica y está unido a Bina. Sabiduría conectada con intelecto. No importa si no se entienden todos los detalles de esto. No pasa nada. Lo que no se casa con el recuerdo, Zikaron en hebreo, tiene que ver con Jochma. Sabiduría como Jochma es por sí misma, más allá de su relación con Bina. En otras palabras, el concepto de Jochma como abstracción es como si dijésemos 1 más 1 es 2. Es algo abstracto. Son números que en realidad no están en ningún lado y básicamente no significa nada. Es un concepto. La suma, como si fuese incluso filosofía. 1 más 1, un objeto más un objeto son 2 objetos. Ok, perfecto. Pero después está cómo aplicarse eso a la vida de todos los días. Vas a la verdulería, agarras un tomate
pesa tanto, agarras otro tomate, pesa tanto, sumas este tomate más este tomate y tenés que pagar tanto en la verdulería. Es algo concreto, eso es algo práctico. Es como tomamos algo totalmente abstracto y lo aplicamos al mundo concreto y práctico. Está bien, eso es Jochma en el lenguaje del discurso, eso es sabiduría, como está relacionado con entendimiento. Bina, aplica algo abstracto al mundo práctico concreto. Pero también existe el filósofo como es por sí mismo, filosofía, solamente por el hecho mismo de la filosofía. Podríamos hablar, yo no sé nada de matemática, pero me imagino que un gran matemático podría hablar un montón de tiempo del concepto abstracto de la suma, nada más, sin aplicarle a los tomates en la verdulería. La suma como la suma es, por sí misma. ¿Qué significa? ¿Y cuál es la filosofía detrás de la suma o la resta, o lo que sea? Entonces, ¿existe lo abstracto por sí mismo o lo abstracto como lo aplicas al mundo concreto y material? Entonces, el recuerdo, acá el Rebbe no explica por qué, y la verdad que yo tampoco sé por qué, pero Zikaron, recuerdo, está relacionado con la sabiduría, lo abstracto como lo abstracto es por sí mismo, no necesariamente aplicado al mundo concreto. Por eso, justamente, es este concepto, dice David Amelech, Leazki, recordame, le pide a Dios. Esta es la herramienta para revelar la verdadera virtud esencial del pastor. Porque no tiene que ver con el pastor como está relacionado con las ovejas, tiene que ver con el pastor por sí mismo. Después, y en adición al hecho de que el pastor está relacionado también a recoger a las ovejas y a construir el cerco. Ok, ¿qué estudiamos en el capítulo 4? Y ahora me falta el último capítulo que me parece ser más práctico e interesante para nosotros. ¿Qué estudiamos en el capítulo 4? ¿Cómo hace el Rebbe para crecer por sí mismo? Bueno, él tiene que revelar desde su interior lo más profundo de sí mismo en relación a sí mismo. Jochma, sabiduría. Es como yo dije antes en la introducción, de vez en cuando el Rebbe cierra la puerta de la oficina y estudia. Hay algunas fotos, pocas, muy pocas, del Rebbe con unos anteojos, sin el sombrero, el Rebbe era pelado, sin el sombrero, con un libro, una Gemara en general, así. Fotos así blanco y negro viejas, a través de un vidrio, y no siquiera son muy claras. La gente no quería molestar al Rebbe tampoco. Pero hay claramente situaciones en las cuales el Rebbe estudiaba para él comprender asuntos, para él crecer por sí mismo. Y esto es lo que el Rebbe está diciendo acá, este es el Zikoron, este es el recuerdo, es como el concepto de Jochma, sabiduría, como la sabiduría es por sí misma, lo abstracto por sí mismo, no necesariamente aplicado al resto del mundo. Muy bien, podríamos terminar el Maimer acá, ya sería un Maimer en sí, ya sería un discurso, ya tendría su asunto, ya sería comprensible. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que existe el Rebbe como el Rebbe es para los Hasidim y el Rebbe como el Rebbe para sí mismo. Perfecto. Y necesita eso también, y es una de las enseñanzas del Baal Shem Tov, como el Baal Shem Tov dijo, ¿qué va a pasar con ustedes, líderes, muchachos? Crezcan ustedes también. Terminado. Pero el Rebbe no termina el discurso acá. El Rebbe toma todo lo que estudiamos y lo aplica a nosotros, que no somos Rebbeim, que no somos ni en los talones, etcétera, pero sin embargo, se puede aplicar todo lo que estudiamos a nosotros. ¿Cómo es? La explicación de todo este asunto en el servicio a Dios, de cada Yehudi que dice este salmo, porque al fin y al cabo, David Amelech era un líder, sí. Moshe Rabbeinu era un líder, sí. El Rebbe es un líder, sí. ¿Ok? Ellos dicen este salmo, pero el resto del pueblo judío somos todos líderes, no. Entonces, ¿sabes qué? No digas nunca el Salmo 70. No está, no es para vos, no sos un líder. Pero la práctica no es así. Todo el mundo recita todos los salmos cuando sé que, cuando sé que corresponde. ¿Qué aprendemos de esto nosotros? La explicación de este asunto en el servicio a Dios, de cada Yehudí que dice este salmo. Dijimos anteriormente un versículo de Irmiyahu, Se Pezura Israel. Nosotros los Yehudim somos como ovejas esparcidas. Pero esto no se refiere solamente al pueblo judío, a cada individuo. Yo estoy en La Plata, vos en Buenos Aires, el otro en New York, el otro qué sé yo dónde. Ok, estamos todos esparcidos. No, no, no. Cada concepto en la Toira tiene una aplicación, digamos, macro, cada individuo en cada parte del mundo, y una aplicación micro. En el interior de cada uno de nosotros, nosotros somos personas esparcidas, tipo fragmentadas. Nosotros en nuestro propio interior estamos esparcidos. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a cómo están esparcidas las fuerzas del alma en el interior de uno mismo, perdidas por todos lados por causa de que uno se ocupa de los asuntos de este mundo.
Bekitsur, ahora vamos a leer el texto, pero para entender lo que está hablando el Rebbe. Todos, sin excepción, todos los seres humanos tenemos capacidades en nuestro interior. El Rebbe no se va a detener en todos los detalles, porque no es Maimari es un párrafo relativamente corto. Pero, por ejemplo, tenemos como seres humanos la capacidad de amar, de querer, o la capacidad de rechazar, a esto no lo quiero, etc. ¿Qué amamos? ¿Qué queremos? Bueno, eso depende de cada uno. Está el tipo que quiere a Dios, qué bueno. Está el tipo que quiere chocolate, qué bueno. Está el tipo que quiere robar, ok. El tipo ama su oficio. ¿Está expresando su capacidad de amar? Sí, 100%. ¿Es bueno lo que está haciendo? Bueno, esto podemos discutirlo. No sé, robar no, Dios sí, qué sé yo. Podemos discutir lo que está bien, lo que no está bien. No hay problema. Pero todos tenemos nuestra capacidad de amar y la expresamos de una manera u otra. Obviamente, si preguntás al judaísmo, por así decir, ¿qué te va a decir el judaísmo? No te va a decir destruí tus capacidades interiores, aplastalas. No, no, no. Enfocalas. Aplicalas a lo que corresponde. Amás robar, salí de ahí y empezá a amar a Dios. En la misma capacidad, con la misma fuerza, con la misma energía, pero otra cosa, enfocado diferente. Esto lo que significa, volviendo al texto, que estas ovejas esparcidas en realidad son nuestras propias capacidades interiores, que están esparcidas por todos lados. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de asuntos del mundo. Salís a la calle y ves cada 2 por 3 sale un teléfono nuevo, y quiero el teléfono nuevo, ¿por qué tengo que tener uno viejo? Salís a la calle y ves Coca-Cola, la clásica imagen, ¿sí? de la chica linda y el tipo con la Coca-Cola en el coche descapotable, y bueno, yo quiero Coca-Cola, porque no sé, con eso voy a tener una chica linda y un coche descapotable. Esto es lo que estamos esparcidos por el mundo. Miramos a todos lados y somos influenciados por lo que pasa a nuestro alrededor, porque estamos involucrados con el mundo. Este es en general el trabajo en los días de la semana, que estamos ocupados en parnasa, en sustento, en trabajar. ¿Ok? Estamos metidos, la cabeza está metida en montones de cosas diferentes, porque hay que pagar las cuentas a fin de mes. Que a pesar de que estar involucrados con el mundo para tener parnasa, para tener sustento, etc., esto es un mandato en la Toira. Como la Toira dice, 6 días vas a trabajar y vas a hacer todos tus trabajos. Y nuestros sabios dijeron que es un precepto positivo. Anda a laburar, anda a trabajar. Está bien, metete en el mundo, no seas como los monjes del Tíbet que están ahí en las montañas y no entienden nada y no conocen nada del mundo. No, 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 metete en el mundo, viví en la ciudad, viví donde tenés que vivir y hacer lo que tengas que hacer para pagar las cuentas de fin de mes. Es decir, que el involucramiento en los asuntos del mundo tiene que ser en forma de que todas tus acciones sean en aras del cielo, que en todos tus caminos lo conozcas a Dios, diferentes niveles, que no importa el detalle. Sin embargo, por cuanto al fin y al cabo estás involucrado con los asuntos del mundo, de verdad la Torah te lo permite y te lo manda a hacer, pero al final estás en el mundo, son tus acciones, son tus caminos, etc. Esto genera que las capacidades interiores tuyas se esparzan. Se esparzan. El tiempo que uno está ocupado, preocupado en las dos cosas, en obtener sustento, claramente no está ocupado ni preocupado por estudiar Torah. Entonces, tu energía que podrías utilizar en servir a Dios, claramente está aplicada a otro lado. Esté bien o no esté bien. O sea, una cosa es tener parnasa, sustento, porque yo robo todos los meses un banco y pago mis cuentas. Es una forma de tener sustento, pero no es de acuerdo a la Torah, claramente. O yo puedo trabajar cargando cajas o lo que sea, y por lo menos es un sustento kosher y pago las cuentas a fin de mes. Eso está bien. Pero sea como fuere, no deja de ser involucrarse con el mundo, no deja de ser esparcir las capacidades que uno tiene para que estén ocupadas, preocupadas en otras cosas. Sobre esto dice el Salmo 69 al final del Salmo, cuando Dios salve a Zion, es decir, reúna las ovejas, construya el cerco, es decir, ¿en qué consiste el servicio a Dios? Juntar las fuerzas interiores que fueron esparcidas en los asuntos del mundo y hacer con ellas un cerco, una casa, al punto tal de hacer una casa para Dios, como se llama Dira Betachtoinim, una casa, una morada para Dios en este mundo inferior. Tenemos que utilizar nuestras fuerzas para hacer la casa de Dios. Eso es lo que tenemos que construir.
Y después de esto, de vuelta, el Salmo 69 decía que Dios salva y construiste las ciudades y todo muy lindo y rejuntaste las fuerzas. Y después que viene, después viene el Salmo 70 para el director de coro, por David, para recordar. Quiere decir que después de que ya enfocaste todas tus energías en Dios, estudias Toira y servís a Dios y todo lo que haces fuera del servicio a Dios lo haces en aras del cielo, conociendo a Dios en tus caminos, todo lo que quieras. Pero hay algo más. Falta algo. Todo eso era el 69, el Salmo 69 al final. Hay un Salmo 70. Hay otro nivel más. ¿Qué significa ese nivel? Lo que decía David Leaskir, para recordar. ¿Qué es lo que recordás? Hasta el quinto capítulo nosotros dijimos, bueno, el Rebbe estudiando para sí mismo, etc. Y ahora, al respecto de cada uno de nosotros, ¿qué es ese recuerdo? ¿A qué se refiere? Esta es la virtud del pueblo de Israel como somos por nosotros mismos. ¿Qué significa? Somos uno con Dios, como dice el Zohar. Israel vekuchabrihu kulaha. El pueblo de Israel y Dios son una cosa. Ahora explico. Que esto es la virtud más grande que hay y está por encima incluso de la virtud de que el pueblo de Israel se ocupe de hacer una morada para Dios en este mundo inferior, que es construir la casa, digamos, de Dios. Entonces acá hay dos puntos. Está el Yehudí como, por llamarlo de alguna manera, sirviente de Dios, trabajador de Dios, cuya función ¿cuál es? Salir al mundo y transformar el mundo de la oscuridad a la luz, revelar la presencia de Dios, hacer del mundo una morada para Dios. ¡Ah! Buenísimo. Esto es un Yehudí. De esto nos ocupamos. A esto nos dedicamos. Pero después está el Yehudí como el Yehudí es para sí mismo. ¿Cuál es la esencia de un Yehudí? O sea, como si pudiésemos decir el Rebbe cerrando la puerta para estudiar Guemará, él, para él, o uno diciendo, ok, Dios quería de mí que yo haga este mundo un mundo mejor, pues ya lo hice, está bien, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi propio crecimiento personal? Entonces el Yehudí se mira dentro suyo, ¿y qué es un Yehudí? En la definición del Zohar que el Rebbe trajo acá, Israel bekuchabrihu kulaha, mi relación con Dios. Eso es un Yehudí. Yo soy uno con Dios. Más allá del trabajo, por llamarlo de alguna manera, del trabajo que Dios puso sobre cada uno de nosotros, de hacer de este mundo mejor, todo lo que quieras, deja todo eso de lado. Eso es lo que yo hago, es lo que Dios está esperando que yo haga. Pero ¿qué soy yo? Mi relación con Dios. Eso es lo que yo soy, más allá de lo que hago. Y esta cuestión de que el pueblo de Israel somos uno con Dios, esto es muy superior, como dijimos antes, al concepto de el pueblo de Israel trabajando y construyendo en este mundo una morada para Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno construye la morada para Dios, todavía es un obrero, por así decir, un trabajador construyendo esa morada. Pero la Kavana, el Tajlis a Kavana, lo más elevado que hay, es que uno no esté por sí mismo, uno no sienta y ni siquiera sea consciente de su propia existencia por sí mismo, que esto lo que significa Israel Kuchabrihu Kolaha. El pueblo de Israel y Dios son una cosa. Y esto se hace a través de la Toira, por el Rebbe entre paréntesis, cortito, muy, muy breve. Entonces, en otras palabras, de vuelta, así como está el Rebbe para los Hasidim y está el Rebbe para sí mismo, está el líder para las ovejas, está el líder para sí mismo y así sucesivamente, está el Yehudí para cambiar el mundo y está el Yehudí para mirarse hacia adentro y ver que su esencia es su relación con Dios. Más allá de lo que Dios le haya pedido que haga, no importa. Nuestra esencia es la relación con Dios. Entre paréntesis, no tiene que ver con este Maimer, pero para tener una idea, esto es uno de los conceptos de por qué, una explicación quizás, por qué, cuál es la perspectiva del Rebbe y de Chabad en general, Hasidismo en general, más general todavía, hacia todos los Yehudim, sin excepción. Heile, Kelokam, Imal, Mamesh. Somos una porción de Dios en lo alto, literalmente. Independientemente de si cumplimos con nuestra misión o no. No existe dejar de lado un Yehudí porque no cumple mitzvahs, porque no se porta bien. No existe. ¿Por qué? Porque la esencia del Yehudí no es cómo ese Yehudí afecta al mundo, cómo ese Yehudí cumple su misión para la cual fue creado. Y que hay que hacerlo, está perfecto. Pero la esencia no es esa. La esencia es su relación con Dios. Y esto no se lo quita a nadie. Nunca nadie se lo va a quitar. A nadie. Entonces, ¿qué es lo que uno debería observar en otro Yid, en otro Yehudí, cuando uno mira acá y allá, etcétera? No lo que hace, cómo se comporta, lo que es.
¿Y qué es Had Kuchabrihu? Es uno con Dios. Y la idea es así. Desde la perspectiva de la esencia misma de un Yehudí, sea cual fuere la situación en la que se encuentra, no desea ninguna virtud, ninguna elevación, ninguna revelación divina, ni siquiera la gran revelación divina que viene a través de construir la morada para Dios en este mundo, que se refiere a Mashiach. No quiero nada, no me interesa nada. Que es el concepto que dijimos antes, la belleza del hombre es que se siente en una casa, Tiferes Adon Shevet Bais, construir la casa de Dios. No. La esencia de un Yehudí, todo su deseo y voluntad es ser uno con Dios. Y como es sabido que el Alter Rebbe decía cuando estaba apegado en Dveikus, apegado totalmente y concentrado en Dios, el versículo dice: ¿Quién es para mí en los cielos y contigo no deseo nadie en la tierra? Voy a decir esto como está escrito acá porque es un lenguaje clásico del Alter Rebbe, en Yiddish. Ich will ze gar nicht. No quiero nada, dice el Alter Rebbe. Ich will nicht dein Gan Eden, no quiero tu paraíso. Ich will nicht dein Olam Haba, no quiero tu mundo por venir. Ich will mehr nicht as dich allein. Yo solamente te quiero a vos. Cuando el Alter Rebbe entraba en estos estados de concentración y trance y meditación y qué sé yo, solía decir estas palabras. No me interesa ni el Gan Eden, no me interesa la Torah, las mitzvot, no me interesa nada, solamente Dios. Te quiero a vos, es todo lo que quiero. Sin embargo, esta es la esencia del Yehudí. No se puede saltar inmediatamente y estar en ese nivel, llegar a ese nivel, sino que tiene que haber una boida, un trabajo en orden, nivel tras nivel. Primero el trabajo tiene que ser construir la casa para Dios, la morada aquí abajo, y solamente después uno se va elevando su servicio a Dios hasta que llega la virtud y la plenitud de revelar en sí mismo Israel, Bekuchabrihu Kolohat, que el pueblo de Israel y Dios son una cosa, están unidos. Y este asunto se va a revelar en forma plena en el futuro por venir, como dicen nuestros sabios, que en el futuro los tzadikim, en el Talmud, los futuros los tzadikim serán llamados en el nombre de Dios. Así van a ser llamados los tzadikim, como si fuesen Dios. Y esto es una fuente clara en la parte revelada de la Torá de la increíble unión que hay entre el pueblo de Israel y Dios, en forma de que son una cosa. Por eso los tzadikim son llamados en el nombre de Dios. Faltan 5 líneas, un parrafito nomás de 5 líneas. ¿Qué dijo el Rebbe en este último capítulo? Que en la práctica no está hablando solamente del Rebbe, no está hablando solamente de tzadikim, de justos, etc. Está hablando de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a enfocar nuestras energías en el servicio a Dios. Ese es el primer paso del servicio a Dios. Y el segundo paso es entender quiénes somos nosotros, más allá de lo que hacemos, quiénes somos, uno con Dios. Por eso el Salmo continúa en el Salmo 70. Hashem lezras y Husha. Dios, a mi ayuda, apúrate, dice el rey David. Porque todo esto se debe hacer en forma de rápido, al punto tal que no sea necesario ni siquiera ser recordados por Dios, sino que inmediatamente Dios lleve al mundo al objetivo final y a la plenitud del pueblo de Israel y Dios son una sola cosa, de manera tal de que podamos ver esto en vida, estando alma y cuerpo aquí abajo, por debajo de 10 tfajim, o sea, en este mundo concreto y material, en el bien revelado y claro. Este es el final de Maimar, o sea, el Rebbe lo que está diciendo es que todo esto podamos verlo rápidamente con la venida de Moshiach, etc. Esto es lo que el Rebbe mencionó. Entonces, de vuelta, simplemente para resumir, este es el final del Maimar. Es un Maimar que para mí personalmente me parece interesante porque es el Rebbe mirándose a sí mismo. Es el Rebbe diciendo, es verdad, los Hasidim tienen que crecer y yo tengo que enseñar mucha Toira, pero yo también necesito estudiar. Yo también quiero crecer, e incluso en las palabras del Rebbe, Aden Kes, sin límite, sin límite. Y esto se hace a través de conectarse con la propia esencia de lo que realmente somos, más allá de lo que hacemos, más allá de lo que pensamos, más allá de lo que entendemos o no hacemos. La esencia de un Yehudí es Israel, Huchabrihu, Kulohat. Dios, el pueblo de Israel y Dios somos una misma cosa.